Noticentro 1, CMI. Avanza marcha de educadores en las principales ciudades del país. Exigen derecho a la salud digna y apoyo a los proyectos de educación pública. En Bogotá, los educadores se concentran en el norte y marchan hacia la Plaza de Bolívar. 9 de cada 10 comerciantes en Bogotá creen que la seguridad ha empeorado y piden que se levante la restricción del porte de armas para defenderse. Jurisdicción Especial para la Paz imputa por crímenes de guerra y de lesa humanidad al general en retiro Mario Montoya. Extraditan a Estados Unidos a reconocida diseñadora por tráfico de pieles. Un soldado profesional fue asesinado en medio de un hostigamiento en Dagua, Valle del Cauca. Asesinan a pastor cristiano en el municipio de La Unión, Antioquia. En el ataque, su esposa resultó gravemente herida. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora avanza en Bogotá y en las principales ciudades del país una marcha de protesta de los educadores. Exigen salud digna y apoyo a los planes de educación pública. Angélica, muy buenas tardes. ¿Dónde va la marcha y qué está sucediendo? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues nosotros nos encontramos en la calle 72 con décima. Desde las 9:30 de la mañana, profesores y gremios y asociaciones de educadores han llegado hasta este punto para protestar frente a los derechos que según ellos se han visto negados en los últimos días. Pues precisamente nos encontramos con Rosalba, ejecutiva de la CUT, que nos va a contar la razón por la cual están protestando el día de hoy. Cuéntenos, ¿cómo está? Bien, aquí en Bogotá, al frente de la fideoprovisora, como usted lo dice, en la 72, exigiendo a la fideoprovisora, al gobierno, que escuche las propuestas de FECODE frente a toda la defensa del derecho a la salud, en un entorno de salud digna, bien atendida, para el maestro, la maestra y su familia. Entonces ese es el primer punto, la salud. Que se escuche, que se respete este derecho en este momento, que hay diferentes dificultades y quejas. 2, estamos diciendo al gobierno que no a los famosos bonos. Los bonos esos educativos que atentan contra el derecho de los niños y niñas y la educación pública. No vamos a aceptar ese proyecto que tiene el gobierno, algunos congresistas. Y 3, el derecho a la huelga y la protesta. Esto no es justo. Es lo peor que puede haber de un proyecto de una senadora del Congreso para quitar un derecho internacional, que es la huelga y la protesta. Entonces, desde la CUT invitamos a apoyar a FECODE en sus tareas, pero también 20 de septiembre a las calles. 20 de septiembre volvemos a salir todas las centrales obreras, estudiantes, padres de familia, indígenas, campesinos, porque vamos con las reformas del cambio laboral, pensional, la de la salud, la de la educación superior y la de servicios públicos. Entonces, vamos con todo nuestro apoyo desde la CUT a trabajadores, trabajadoras y todo su entorno familiar. Rosalba, esta no es la primera vez que ustedes como los gremios salen a manifestarse aquí en la capital del país. No, hemos salido muchas veces. Hemos salido a decirle al gobierno, nosotros somos amigos del diálogo, pero cuando uno nos escucha, cuando uno nos cumple, cuando nos siguen violentando los derechos, toca hacer esto. Sí, hemos salido varias veces y esperamos soluciones concretas aquí en la fideoprovisora y que no pasen esos proyectos lesivos que van en contra de la educación pública, de los derechos de niños, niñas y jóvenes y del pueblo colombiano. Rosalba, finalmente cuéntenos, ustedes ahorita se van a mantener en este punto, se van a desplazar, ¿qué tienen pensado hacer? Al día de hoy estará aquí un plantón. Aquí está el Magisterio de Bogotá y muchos que llegaron de muchas partes. Y sucesivamente, en la medida que vaya funcionando, evolucionando las negociaciones, las conversaciones, entonces se tomarán otras tareas. Pero al día de hoy se estará aquí en un plantón lo que más se pueda de todo el día. Perfecto, Rosalba, muchísimas gracias. Pues nosotros también tenemos un informe desde las regiones, desde Medellín, Cali y Barranquilla, que también estuvieron manifestándose estos gremios y asociaciones de educadores. En Medellín, la marcha de los docentes inició en la Asociación de Institutores de Antioquia, se detuvo en un centro médico y luego recorrió la avenida Oriental, la calle San Juan y concluyó en el Parque de las Luces. Varios asistentes que se unieron al paro expresaron inconformidades en la oportuna atención médica y otros alzaron su voz por los llamados bonos escolares, el proyecto de ley radicado por la senadora Paloma Valencia.
En Santiago de Cali, los docentes de la Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle se citaron desde las 8 de la mañana en un plantón a las afueras de la clínica Rey David, que fue cerrada en las últimas horas por la Secretaría de Salud Distrital y que atiende a los maestros y sus familias. Los educadores, a través de esta manifestación en la capital vallecaucana, reclaman su derecho a la salud y acceder a servicios de urgencias, cirugías y especialidades, y rechazan el deterioro del derecho a la salud digna del magisterio y sus familias. A las motivaciones del magisterio se suma el rechazo al proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal, que pretende prohibir la huelga de los servidores públicos, como los docentes, y a los llamados bonos escolares, un proyecto de ley radicado por la senadora Paloma Valencia, en el que se determinarían ayudas económicas a familias en vulnerabilidad para que sus hijos puedan estudiar en colegios públicos o privados. El gremio de educadores del Valle del Cauca asegura que el plantón perdurará durante 24 horas y esperan prontas respuestas de las entidades correspondientes. Los maestros de Barranquilla y el Atlántico marcharon exigiendo la dignificación del servicio de salud. En desarrollo del paro nacional del magisterio, llamaron la atención por la deficiente atención que reciben. En el caso del departamento, se rechazó el mal servicio médico asistencial para los docentes y sus beneficiarios. Denunciaron que en esta sección del país, con el operador Clínica General del Norte, las citas médicas con especialistas se demoran hasta un año. Alertaron por un incumplimiento del contrato que no se está ejecutando en los términos en que se firmó. Del mal servicio del magisterio responsabilizan a la Ley 100, a la cual deben acogerse a pesar de estar ellos en un régimen especial. Desde muy temprano, con plantones y marchas, 15.000 maestros en Santander iniciaron su día de paro en protesta por la pésima atención médica que denuncian están recibiendo en la región. El magisterio aseguró que los 132.000 estudiantes de la región no se verán afectados académicamente por el paro, pues fueron enviados con trabajos a casa. La jornada de protesta en Bucaramanga terminó pacíficamente, sin contratiempos a la movilidad y con un plantón frente al servicio de salud del departamento. Luisa y televidentes, ya regresamos con más información de la capital del país. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. 9 de cada 10 comerciantes en Bogotá creen que la seguridad ha empeorado y hacen un llamado para que se les permita armarse contra la delincuencia. La delincuencia en Bogotá tiene contra las cuerdas a los comerciantes. Hacemos la encuesta y el 90% de los empresarios nos dicen que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos 4 meses. 90%, y en la ocasión anterior era del 81%, o sea, esto va en crecimiento. Los delitos que más afectan a los comerciantes son el raponazo, el robo de elementos, el cosquilleo y la extorsión. Ante el panorama, piden levantar la restricción al porte de armas. Continúan insistiendo con la eliminación del decreto que restringe el porte de armas con salvoconducto. Esto es algo que siempre ha sido muy controvertido, pero los comerciantes insisten en este tema porque pues desafortunadamente ellos dicen los delincuentes están armados y tienen la garantía. Preocupa que aunque crecen los hurtos en Bogotá, los comerciantes cada vez denuncian menos. El 54% de las personas denunciaba los delitos de los cuales eran víctimas y en este momento únicamente el 38%. Esto significa que pues la confianza en el sistema judicial va en decadencia. Las localidades más afectadas son Chapinero, Suba, Los Mártires y Engativá. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad al excomandante del Ejército General en Retiro, Mario Montoya, por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y el 2003 en Antioquia. Ana María Cuesta, buenas tardes. ¿Qué se determinó? Luisa, muy buenas tardes. Aunque Mario Montoya fue comandante del ejército entre 2006 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la imputación que hoy le hace la JEP por 130 falsos positivos, homicidios y desapariciones forzadas guarda relación con su gestión como comandante de la 4ª Brigada del Ejército en Antioquia entre 2001 y 2003. Mario Montoya incentivó la práctica del conteo de cuerpos. El único indicador real
era la baja. El único indicador real por el cual se presionaba, exigía, comparaba, requería a las unidades militares eran las bajas. Y de la mano de ese requerimiento de las bajas venía la rechazo de las capturas. No me traiga problemas, no me traiga capturados. Yo quiero es bajas, yo quiero es carrotanques de sangre, barriles de sangre. La política de facto que adoptó el general Montoya en el oriente antioqueño privilegiaba las bajas y desincentivaba y rechazaba las capturas. De acuerdo a la JEP, con la política de seguridad democrática, inició el conteo operacional de los resultados de la fuerza pública, pero advierten que Mario Montoya particularmente pedía litros de sangre y bajas y no capturas. La orden de reportarse en términos de, abro comillas, litros de sangre, fue creada, emitida e inculcada por el general Mario Montoya Uribe cuando él era comandante de la 4ª Brigada. La sala encontró que la obligación impuesta a las unidades tácticas de reportarse en términos de, entre comillas, litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre fue la orden más recurrente y que tuvo mayor efecto en los comparecientes a la hora de interiorizar el mensaje de que las bajas en combate eran el único indicador de éxito. Ahora, ¿qué pasará? Montoya tiene 30 días para aceptar o rechazar esta grave acusación de la JEP. Si no lo hace, si rechaza los hechos, irá a juicio y podría afrontar 20 años de prisión. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca, las autoridades reportaron el asesinato de un soldado profesional en medio de un hostigamiento en el municipio de Dagua. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Quiénes estarían detrás de este nuevo ataque? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues en las últimas horas, además de este hostigamiento en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se presentó también otro en el municipio de Corinto, en el Cauca. Ambos hechos dejaron víctimas como resultado. La base militar ubicada en el sector de Anchicayá, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, nuevamente se convirtió en objetivo de hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley, que en esta ocasión dejaron como resultado un militar fallecido. Este hecho habría sido perpetrado por integrantes del grupo armado organizado residual Jaime Martínez. Fue asesinado nuestro soldado profesional Emanuel Benítez Ochoa, orgánico del Batallón de Alta Montaña número 3, doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, cuando realizaba labores de seguridad, protección a la población civil de este municipio. Tras este lamentable hecho, el Ejército Nacional realizó un despliegue operacional en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad. Tropas de la unidad militar, con el apoyo de las aeronaves de la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, refuerzan el despliegue de operaciones en el sector para proteger a las comunidades y dar el paradero de los responsables de este hecho. A este lamentable hecho se suman los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, presuntamente la estructura de Dagoberto Ramos Ortiz, y las fuerzas militares, que se presentaron en la noche de ayer y la madrugada de hoy en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, y que dejaron como resultado 2 personas heridas que posteriormente, por la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Cali. Hasta el momento se desconoce si los heridos pertenecerían al Ejército Nacional, a las disidencias de las FARC o eran ciudadanos de este municipio. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali, informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Un pastor cristiano fue víctima del más reciente hecho sicarial en La Unión, Antioquia. Hernán, muy buenas tardes. ¿Qué información se tiene sobre este hecho? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Un hombre de 55 años destacado por su labor en este municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y quien tenía a su cargo un hogar para adultos mayores. Según la investigación, el pastor José Francisco Cardona, de 55 años, fue atacado a disparos en el municipio de La Unión, en Antioquia, y falleció. Su esposa, quien lo acompañaba, también fue lesionada, pero sobrevivió. La policía reveló la primera hipótesis del crimen. Estamos indagando con las diferentes autoridades de policía judicial, con la misma fiscalía, descartado pues totalmente el tema que tenga que ver con su culto. Es un tema más familiar, estamos verificando esta situación que se presentó. Al parecer la investigación va encausada básicamente al parecer, por un predio de esa persona. El religioso se destacaba por su labor social y tenía a su cargo un hogar geriátrico.
Y vamos a cambiar de tema porque las peleas por intolerancia no dan tregua en la capital de Antioquia. Un taxista recibió una grave lesión en su cabeza en medio de una discusión con un compañero, al parecer por una carrera mínima. Una discusión entre dos taxistas por una carrera mínima terminó de la peor manera en Medellín. Uno de ellos fue agredido con una cruceta, herramienta de trabajo que terminó incrustada en su cráneo. En medio del impacto que produjo la agresión, la víctima quedó consciente y fue trasladada a un hospital de la ciudad. Dos taxistas tienen un altercado por una carrera. Uno de ellos toma una herramienta de su vehículo y la utiliza como arma contundente en contra del otro, donde lo lastima, le genera una herida en la cabeza y se da la huida. Posteriormente, en corto plazo, es capturado por nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Por ahora no se conoce detalles de su estado de salud, pero conductores cercanos revelaron que deberá enfrentarse a una delicada cirugía. Y hoy se conmemora a nivel internacional el Día de la Desaparición Forzada. Antioquia es una de las regiones que reporta el mayor número de personas desaparecidas forzadamente. Precisamente desde donde originamos esta información, en el centro de Medellín, hoy arrancó una movilización acompañada por decenas de madres que siguen buscando a sus hijos. Algunos desaparecidos por grupos paramilitares, otros desaparecidos en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica y otros de quien ni siquiera se tiene rastro. Comenzó en el centro de Medellín y terminó en el Museo Casa de la Memoria. Por lo pronto, esta es toda la información desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, esperen. Nueva estrategia para combatir colados en Transmilenio. Habrá operativos aleatorios en los buses. Ya volvemos. Dos menores resultaron heridos por balas perdidas producto de una riña en el sur de Bogotá. Angélica Arango, ¿qué fue lo que ocurrió? Así es, Luisa, y nosotros regresamos con esta importante información desde la capital del país. En el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, en medio de un intercambio de disparos, resultaron heridos dos menores de edad, una mujer de 15 años y uno de 16. Hay conmoción en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, pues en horas de la madrugada, dos jóvenes de 15 y 16 años resultaron heridos producto de un intercambio de disparos en el sector. En el momento se encontraban por el sector tres transeúntes deambulando y pasa una motocicleta con unas características ya específicas y se presenta un intercambio de disparos entre las tres personas transeúntes y los que se movilizaban en la motocicleta. Producto de este intercambio de disparos resulta lesionado dos menores de edad, una adolescente de sexo femenino y un adolescente de sexo masculino. El de sexo masculino presenta una herida por arma de fuego a la altura de los gemelos pierna izquierda y el de sexo femenino presenta una herida por arma de fuego a la altura de la cintura, parte inferior de la espalda. En estos momentos las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estos dos delincuentes. Cambiamos de tema, pues hay conmoción en la localidad de Bosa y en general aquí en la capital del país, pues a la cárcel fue enviada alias La Murga, una mujer responsable de asesinar y torturar a una joven en esta localidad. La mujer, junto con otros dos cómplices, llevaron a esta joven hasta una casa negra, la casa de torturas que dice la comunidad que se llama y que la tienen establecida así. Y allí la asesinaron, la torturaron y en múltiples oportunidades la apuñalaron con un cuchillo caliente. En el siguiente informe tenemos todos los detalles. Fueron aterradores los momentos que vivió Julia Alexandra Hernández Mesa, una joven mujer que fue torturada y asesinada en la denominada Casa Negra, ubicada en la localidad de Bosa. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio cuando alias La Murga, una mujer de 36 años, decidió asesinar junto con sus cómplices, alias El Flaco y alias Coco, a esta mujer. Después de estar compartiendo un tiempo con la víctima y ponerla en estado de defensión debido al alto grado de alcohol, la bajan al primer piso y es allí donde la ultiman con arma blanca y la someten a todos unos actos de tortura.
Los hechos se darían porque esta joven le habría presuntamente robado una cachucha a alias La Murga. Se encontró que además de que el cuerpo había sido sacado y envuelto en un colchón, pues el cuerpo presentaba prendas de vestir atadas a su cuello que sugieren una compresión extrínseca por maniobras asfixiantes. Sus manos y sus pies estaban amarrados, presentaba múltiples lesiones por arma cortopunzante y además caliente, ¿sí? Lo que produjo unas quemaduras en su cuerpo y en la piel y fueron infligidas a la víctima mientras se encontraba viva, ocasionándole un intenso dolor y sufrimiento. Momentos después, estos sujetos sacan de esta casa un colchón que envuelve el cuerpo de esta mujer para luego enterrarla en el humedal de Tibanica. Alias La Murga responde por los delitos de homicidio agravado, tortura y ocultamiento de elementos probatorios. Finalizamos con esta información, pues en video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre recibió una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba presuntamente robando unos cables en la localidad de San Cristóbal, en el barrio La Península. Según las primeras versiones, el sujeto tenía 25 años de edad. Y tras el impacto, como usted puede ver en videos, cayó inmediatamente al piso. Las autoridades recomiendan sobre todo tener precaución con estos cables de alta tensión. Con esta información me despido acompañando estas manifestaciones pacíficas y culturales que hasta el momento se han mantenido en calma. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Fue extraditada a Estados Unidos una reconocida diseñadora de modas por tráfico de pieles. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿De quién se trata? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. A esta hora se lleva a cabo la extradición de Nancy González, una reconocida diseñadora, quien fue capturada en la ciudad de Cali en el año 2002. Es requerida por una corte de Orlando, en Florida. Según han confirmado las autoridades, este proceso de extradición se lleva a cabo en la base aérea de antinarcóticos, esto en Catam, occidente de Bogotá. Junto a ella van otras 5 personas, 5 hombres que también son solicitados por los Estados Unidos. Lo que se le acusa de esta mujer es que fabricaba carteras y diferentes elementos de diseño con pieles de babillas, caimanes y serpientes. Estos 2 ciudadanos colombianos son requeridos para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos de concierto para importar y llevar vida silvestre en contra de la ley y contrabando de mercancías. Son solicitados por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Hablamos de otra importante noticia a esta hora de la tarde y tiene que ver con una entrevista que entregó a Noticentro 1 CMI el general Óscar Zuluaga, quien es el presidente y director de la aerolínea Satena, esta del gobierno nacional. Ha revelado que comprarán 8 aviones que se sumarán a los 12 que ya tiene esta aerolínea. Estamos hablando de la compra de aviones. Nuestro proyecto son 8 aeronaves de 19 sillas que vienen a complementar la flota actual que tiene Satena. Ha dicho el general Zuluaga que la idea no es competir con Avianca ni ninguna otra aerolínea. ¿Cuál es el pensado del gobierno? Llegar a esos territorios más alejados donde no hay vuelos. Indudablemente ese no es nuestro objetivo, no es nuestro core, no le estamos apuntando a generar competencia. Realmente lo que necesitamos es apoyar la presencia del Estado en todas las regiones más apartadas del país. Se habilitan así entonces 140 rutas. El primer avión de estos 8 que compraría Satena estaría para el mes de diciembre en territorio colombiano. Más del 60% de nuestro país realmente está incomunicado vía terrestre y es a partir de ahí, de la presencia de Satena, donde va a cada uno de los departamentos, a cada una de las regiones apartadas de la geografía colombiana. Y lo que buscan estas nuevas rutas es poder conectar los departamentos, las capitales de los departamentos con sus municipios aledaños. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Estilo Vengas en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque se acaba de anunciar una nueva estrategia para combatir los colados en Transmilenio. Habrá redadas aleatorias en las rutas.
Si usted es de los que se cuela en Transmilenio, podría exponerse a que la policía lo baje del bus y lo multe. Esto es una estrategia que hemos denominado 50 veces más. ¿Y por qué es? Porque el costo de un comparendo cuesta 50 veces más que lo que cuesta el pasaje. Con una revisión sorpresa en los buses, la policía y funcionarios de Transmilenio buscan cazar a los colados. Revisarán una a una las tarjetas de los pasajeros para verificar quién validó el pasaje y quién no. Lo que esperamos es que en una siguiente oportunidad lo piensen 2 veces antes de subirse a un bus sin pagar su pasaje, porque la probabilidad de que caiga en alguna de estas jornadas es alta. ¿De cuánto es el comparendo? El comparendo tiene un costo cercano a los 155.000 pesos. Se calcula que al día más de 500.000 personas ingresan al sistema sin pagar, lo que se convierte en una vena rota para Transmilenio. La policía va con nuestra aplicación, Transmiap va identificando tarjeta a tarjeta si la tarjeta ha sido utilizada o no en ese viaje. De otro lado, para evitar la deserción y la evasión en el sistema, Transmilenio y la Universidad Nacional financiarán el transporte de 2.300 estudiantes de bajos recursos. Los taxis eléctricos en Bogotá ya tienen fecha de vencimiento. El distrito extendió el plan piloto solo por 4 años. Cumplido este plazo, no podrán ser objeto de reposición. Aunque en su momento se pensó que llegaron para quedarse, mucha promesa y poco cumplimiento. Los taxis eléctricos en Bogotá ya tienen fecha de caducidad. Solo podrán operar hasta finales del 2027. Hace 10 años invertí 110 millones de pesos. Y sentimos que es como decirnos gracias por su aporte al ecosistema de Bogotá. Muchas gracias. Hasta luego. El distrito expidió el decreto que amplía por 4 años el piloto para la operación de 50 taxis eléctricos. Esta norma permitirá renovar la licencia de operación de más del 80% del parque automotor, que a falta de este documento duró más de un mes parqueado y sin poder trabajar. ¿Cuántos vehículos de estos hay en Bogotá y cuántos están quietos? 43. De esos 43, 36 están totalmente quietos. Aunque es una buena noticia la ampliación del plazo, a los propietarios les preocupa una parte del decreto, en la que aclara que los vehículos vinculados a la operación del piloto no serán objeto de reposición. Lo que inició como una discusión política entre 2 hermanos en Sabana Larga se convirtió en una brutal agresión. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Ve acá, balo de aire. ¿Cómo vamos entonces? Balo de aire. Muchas gracias, muy buenas tardes, Luisa. Este hecho se presentó en el municipio de Sabana Grande. Lamentablemente, según el informe que entregó la policía en el departamento del Atlántico, el hecho se presentó tras una disputa por cuestiones políticas entre un hermano y una hermana. Fue un hecho de intolerancia el que se presentó en el barrio El Tiburón del municipio de Sabana Grande, en el oriente del Atlántico. En la violenta riña, 2 hermanos, hombre y mujer, se enfrentaron por disparidad de criterios alrededor de un político del pueblo. Al llegar, la patrulla nota la presencia de una mujer, la cual era precisamente en ese momento estaba siendo trasladada en un motocarro hacia un centro asistencial con heridas de una considerable gravedad. El agresor fue capturado y las autoridades lo protegieron porque una multitud quiso lincharlo. Se logra inmovilizar, se logra esposar y la ciudadanía, en un intento de tomar justicia por propia mano, comienzan a agredirlo. Los hermanos no coincidían en la opinión sobre el candidato a apoyar a la alcaldía en esa población. El hombre de 34 años hirió a su hermana de 35 con un pico de botella. El hombre, identificado como Enrique Jiménez Guzmán, fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Y en otras noticias, una polémica en la ciudad y graves cuestionamientos por redes sociales ha merecido un mecanismo de cobro que implementó en el fin de semana la empresa de energía Aire en un conjunto residencial de Villacampestre, en el municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla. Un grupo de mujeres se desplaza a diferentes conjuntos residenciales. Una de ellas toma un megáfono y comienza a perifonear los nombres de personas aparentemente morosas con el servicio de energía eléctrica. Se les combina a través de una gestión de
cobro, como menciona la mujer, a llegar hasta recepción y tratar de arreglar la situación. Son cuestionamientos que se han hecho por lo que se considera una práctica ilegal e inconstitucional de cobro de parte de la empresa de energía Aire. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Idalia llegó con fuerza a la costa de Florida en los Estados Unidos. Tocó tierra en el estado provocando inundaciones y más de 200.000 personas se quedaron sin electricidad. Las autoridades de Estados Unidos permanecen en alerta frente al avance de Idalia, el huracán de categoría 3 que tocó suelo del noreste de la Florida este miércoles 30 de agosto. El fenómeno natural fue catalogado como un evento altamente peligroso que ha estado acompañado de fuertes vientos e inundaciones. Durante su paso por el Golfo de México, el evento natural tenía una fuerza de categoría 4 que esperaban que permaneciera hasta tocar suelo de Florida. Sin embargo, la última actualización meteorológica dejó claro que Idalia llegó a Estados Unidos con una fuerza de categoría 3. Pese a esto, 1,5 millones de habitantes de Florida permanecen en riesgo de los estragos que este huracán pueda producir. Así fue el momento en el que Huracán Idalia llegó a Perry, la ciudad del estado más cercana al punto de impacto en la costa. Idalia, que se fortalece en las cálidas aguas del Golfo de México, desencadenará vientos destructivos y lluvias torrenciales que causarán inundaciones costeras de hasta 4,88 metros de profundidad. Es probable que la fuerza del huracán se mantenga, pues se prevé que siga avanzando en sentido norte hacia los estados de Georgia y Carolina del Sur. El Kremlin admitió que la caída del avión de mercenarios de Wagner pudo deberse a un error. Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, reconoció un error deliberado que está entre las posibilidades y las causas del accidente aéreo en el que murió el líder mercenario Yevgeny Prigozhin la semana pasada. Señaló que existen diferentes versiones de lo sucedido, pero descartó una investigación internacional sobre las circunstancias en las que murió el jefe del grupo Wagner y sus principales lugartenientes. El presidente del gobierno español en funciones y líder socialista Pedro Sánchez y el líder conservador del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se reunieron este miércoles. La propuesta del líder de los conservadores de gobernar durante solamente 2 años y después de convocar elecciones fue rechazada contundentemente por Sánchez en un reflejo del abismo que los separa. Ni Feijóo ha convencido a Sánchez de que apoye su investidura, ni Sánchez ha convencido a Feijóo de que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Rusia y Ucrania vivieron una noche llena de ataques con drones y misiles. Al menos 2 muertos en Kiev deja el mayor ataque de Rusia sobre la capital de Ucrania desde la primavera. Rusia y Ucrania efectuaron anoche masivos ataques de drones contra el territorio enemigo, que en el caso ucraniano también incluyó misiles y dejó al menos 2 muertos en Kiev, donde se desató un incendio por la caída de escombros, y en el ruso dañó un aeródromo estratégico en una región fronteriza con la OTAN. Rusia disparó 28 misiles de crucero contra Ucrania durante la noche. Las defensas aéreas de Ucrania destruyeron más de 20 drones y misiles en Kiev, en el mayor ataque contra la capital desde la primavera boreal. Desde Moscú también afirman que este fue el ataque con drones más importante en su territorio desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, provocando cierres de aeropuertos y retrasos de vuelos en todo el país. Por eso la presidencia ucraniana asevera que los recientes ataques con aviones no tripulados contra Rusia son una indicación de que la guerra se está trasladando cada vez más a ese territorio. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque a esta hora se registra información desde el Congreso de la República que tiene que ver con la reapertura de la vía al llano. Luisa Fernández con los detalles. Luisa. Hola Luisa, mira, precisamente hace pocos minutos el ministro de Transporte y la presidenta encargada de la ANI, la doctora Carolina Barmante, salieron de un debate de control político en donde el tema principal fue la vía al llano. Presidente, el presidente de la República anunció una reapertura total mañana 31 de agosto. ¿En qué consiste esta reapertura Bogotá-Villavicencio? ¿Vehículos de carga o todos los vehículos? Efectivamente, después de todas las situaciones que se han presentado en el sistema nacional, decidimos hacer una intervención principalmente. Hoy entra carga y servicio público y mañana efectivamente entran todos los vehículos. El ejercicio se va a hacer
diurno para garantizar pues una transitabilidad segura, porque el corredor todavía tiene unas condiciones de caída de material que nosotros venimos controlando. Presidente, precisamente en las últimas horas se registró un deslizamiento que tuvo que ser intervenido. ¿La vía cómo está en ese sentido? La vía como tal, pues en condiciones de tiempo seco, pues funciona en mejores condiciones. Sin embargo, cuando llega la lluvia y que el corredor en este momento presenta esas condiciones, pues hay unas caídas de material, pero con el concesionario estamos todo el tiempo retirándolas y controlando. Por eso tenemos ciertos puntos donde vamos deteniendo tráfico y vamos posteriormente dando el servicio, porque lo más importante es garantizar la seguridad de los usuarios. Presidente, los puentes militares que se instalaron en uno de esos sectores, ¿tiene la capacidad para recibir a todo el flujo de vehículos que se va a trasladar desde mañana? Sí, los puentes que se instalaron, unos puentes metálicos semipermanentes, tienen una capacidad de 52 toneladas. Es decir, que va a haber paso en dos sentidos. Los puentes están instalados en los dos sentidos, Bogotá-Villavicencio, Villavicencio-Bogotá, y nosotros vamos a garantizar el paso de manera controlada con carga de 52 toneladas máximo. ¿Para cuándo una solución estructural? Nosotros para los puentes, en la pérdida total, pues estamos haciendo el diseño del puente definitivo, más o menos unos 5 meses, y posteriormente también tenemos que hacer la reparación de la pila del puente que sufrió el golpe del otro puente que se estrelló. Presidente, muchas gracias. Pues Luisa, escuchamos a la presidenta encargada de la ANI. Mañana una reapertura total de la vía Bogotá-Villavicencio. Solo por hoy pues va a poder transitar vehículos de carga y vehículos intermunicipales o que conectan estas dos capitales. Nosotros tendremos más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.